Buenos días, yo soy Daniel López de la Universidad José Antonio Páez de la materia Sistemas de Operación. Para este video presentaremos una breve explicación acerca de la historia de los sistemas operativos. Sin más que decir, comenzamos. Primero que todo debemos saber qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es un programa o un conjunto de programas de un sistema informático que administra los recursos físicos, los protocolos de ejecución del resto del contenido, así como la interfaz de usuario. Como ejemplo, para algunos sistemas operativos tenemos los más famosos, que serían Linux con sus particiones Ubuntu, entre otras. Tenemos también MacOS, Windows, el más famoso, y también Unix, que digamos que de Unix vendrían todos los sistemas operativos, pero eso lo hablaremos más adelante. Ahora bien, para hacerlo más sencillo y explicativo, lo dividimos entre sus 4 generaciones y resaltaremos sus características más relevantes. Claro, también tenemos la generación 0, que la añadiremos a la explicación para que se entienda un poquito del origen de estos sistemas. Comenzamos primero con la generación 0. Bueno, los primeros sistemas computacionales no tenían como tal un sistema operativo. Entonces, para los usuarios era complejo porque trabajaban con solamente lenguaje máquina en caso de trabajar con una máquina. Algunas características tenemos que no existían sistemas operativos. Había un grupo reducido de gente que se encargaba de diseñar, construir, programar y mantener cada máquina. Las instrucciones se codificaban a mano, el programador insertaba su trabajo y esperaba su turno. Algunos ejemplos de los más sencillos de la generación 0, que ya serían los primeros sistemas, tenemos por ejemplo los abacos. Tenemos el abaco chino, que es una herramienta de cálculo única que fue inventada por el pueblo chino en la antigüedad. Ya esta máquina desapareció en muchas áreas de China debido a la expansión del uso de las calculadoras y computadoras y esos sistemas digitales. Pero a lo largo de la historia, hasta hace solo 20 años, el abaco fue durante mucho tiempo un importante instrumento de cálculo en cada hogar. También tenemos el abaco romano, que el abaco romano fue el primer dispositivo portátil de cálculo tanto para ingenieros y hombres de negocios, reduciendo considerablemente el tiempo utilizado para realizar las operaciones básicas de la aritmética romana con números romanos. El abaco romano data de los tiempos remotos. Los antiguos romanos desarrollaron su abaco para el conteo portátil y manual. Ahora bien, vamos con unas máquinas un poco más complejas. Por ejemplo, tenemos la máquina aritmética de Leibniz. Para quienes no sepan, Leibniz fue un filósofo alemán que fue el encargado de descubrir el sistema binario, contribuyendo así al avance de las matemáticas y de los ordenadores que hoy por hoy conocemos. En 1672 diseñó la primera máquina capaz de realizar 4 operaciones aritméticas básicas, la que se conoce como Stepped Reckoner, que viene a significar algo así como calculadora dentada, aunque su construcción se postergó hasta 1694. También tenemos la máquina diferencial de Babbage. Charles Babbage es conocido como el creador padre de los ordenadores modernos. Fue el inventor de la máquina diferencial de Babbage. Esta máquina fue inventada en el año 1822. Era capaz de resolver ecuaciones de primer grado, obviamente todo hecho mecánicamente, ya que en esos tiempos no existían los circuitos. Ahora vamos con la primera generación. La primera generación data de 1945 hasta 1955. Y bueno, después de los esfuerzos frustrados de Babbage, que mencionamos anteriormente, se progresó poco en la construcción de computadoras digitales, hasta la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de la mitad de la década de 1940, Howard Aiken en Harvard, John von Neumann en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, entre otros, obtuvieron resultados óptimos en la construcción de máquinas de cálculo mediante el uso de tubos de vacío. En estos tiempos, un grupo singular de personas diseñó, construyó, programó, operó y dio mantenimiento a cada máquina. Así era como funcionaba en ese entonces. Toda la programación se realizó en lenguaje máquina absoluto. Los lenguajes de programación se desconocían, todavía no existía ni siquiera el lenguaje ensamblador, y bueno, los primeros sistemas operativos eran un tanto extraños, si es que se le puede llamar sistema operativo. El modo usual de la operación consistía en que el programador firmaba para tener acceso a un bloque de tiempo en la hoja de registro situada en la pared, después bajaba al cuarto de máquinas, insertaba un tablero enchufable en la computadora y pasaba las siguientes horas esperando a que ninguno de los 20.000 tubos de vacío se fundieran, porque en esos tiempos se utilizaba ese tipo de sistema en la maquinaria. Ya para 1950 la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas y ahora era posible escribir en tarjetas y leerlo en vez de utilizar tableros enchufables. De lo contrario, el procedimiento era el mismo. Ahora bien, vamos con algunos ejemplos de esta máquina de la que estamos hablando. Tenemos por ejemplo la máquina Colossus, que fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos. Estos se utilizaban para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue creado a base de la tecnología de Alan Turing, un genio matemático que existió en esos tiempos, que bueno, él debido a su orientación sexual fue, digamos, maltratado en ese ámbito, pero bueno, eso es un tema que hablaremos luego. Pero en resumen, Colossus fue uno de los primeros computadores digitales. También tenemos el UNIVAC,
Esta fue la primera computadora diseñada y construida por un propósito no militar, desarrollada para la Oficina de Censo en 1951 por los ingenieros John Mauchly y John Prespecker, que empezaron a diseñarla y construirla en 1946. La computadora pesaba 7.257 kilogramos aproximadamente, estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1.000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie, podía hacer suma de dos números de dígitos cada uno, o sea, unas 100.000 por segundo. Ahora vamos con la segunda generación. La segunda generación data de 1945 a 1955. Entre las características que tenemos aquí es que se introdujeron los transistores en los dispositivos que utilizaban. Ahora se distinguían los diseñadores, los constructores, los programadores, los operadores y el personal de mantenimiento. Antes, un solo programador se encargaba de hacer todas esas tareas. También había más facilidad en el uso de tarjetas perforadas, se creó el proceso por lotes que agrupa los trabajos, se desarrollaron los primeros sistemas operativos, los cuales eran también un tanto complicados, se procesan los trabajos por lotes. El sistema operativo se entiende como un programa de control que planifica los trabajos. Entre algunos ejemplos, en esta segunda generación tenemos por ejemplo el ENIAC. El ENIAC fue una de las 17 máquinas hechas a la medida inspiradas en el diseño de John von Neumann en el Instituto de Estudios Avanzados. Este diseño especificó una computadora binaria de bit paralelo optimizada para el cálculo científico. Estas computadoras de primera generación desempeñaron un papel crucial para convencer a IBM, que en ese entonces era uno de los principales fabricantes, y a otros fabricantes importantes de ir más allá de la tecnología de tarjeta perforada y adoptar la computadora de programa almacenado como un producto comercial viable. También tenemos, hablando de IBM, tenemos la IBM 1401, que fue el primer ordenador de la serie 1400, la cual se encontraba dirigida a diferentes tareas administrativas que durante el principio de la década de los 60 pudiesen permitirse adquirir tales dispositivos. Ahora vamos con la tercera generación. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, también conocidos como pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, despendían mucho menos calor y eran energéticamente más eficientes. Entre algunos ejemplos tenemos la IBM 360, que fue uno de los primeros ordenadores comerciales que utilizó circuitos integrados y podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. Se considera el 360 el punto de partida para la tercera generación de las computadoras. También tenemos los circuitos integrados, que ya ese tema fue discutido. Ahora vamos con la cuarta generación, que esta data desde 1980 hasta la actualidad. Algunas características de esta fue que se desarrolló el microprocesador. Entonces llegan los microprocesadores al mercado, los cuales permiten el desarrollo de múltiples tareas de manera simultánea en el sistema. También se desarrollan las microcomputadoras, o sea, las computadoras personales, PC, Personal Computer. También los sistemas operativos optan por tener interfaces mucho más amigables que en las anteriores generaciones. Un gran ejemplo de esto es la llegada de Windows 95, el 24 de agosto del 95, marcando un antes y un después en el mercado de sistemas operativos por su gigantesco éxito. Ahora sí, entrando en tema, podremos hablar, ya que digamos que se separó el hardware del software, podremos hablar acerca de los sistemas operativos como tal. Por ejemplo, tenemos Unix. Unix es un sistema operativo que admite múltiples usuarios, así como también múltiples tareas, lo que permite a un único equipo o multiprocesador ejecutar simultáneamente varios programas a cargo de uno o varios usuarios. De Unix, digamos que se tomó como base para los sistemas operativos que actualmente usamos. Por ejemplo, tenemos Linux. Linux comienza en 1991 como un proyecto personal del estudiante finlandés Linus Torvalds, el cual era crear un núcleo de sistema operativo libre. El núcleo Linux resultante ha estado marcando por un crecimiento constante a lo largo de su historia. Ahora vamos con Windows 95. Windows 95 fue el que marcó un antes y un después en la historia del comercio de los sistemas operativos. El éxito de Windows, con sus 7 millones de copias vendidas en las primeras 5 semanas, no se debió solo a la fuerte y por ese entonces inusual campaña de marketing. El sistema operativo de Microsoft incluía gran cantidad de novedades destinadas a acercar la informática al pueblo llano, es decir, a todos los hogares, haciendo la interfaz más amigable. También tenemos MacOS. MacOS ha sido el sistema operativo primario de Apple desde 1984. A diferencia de sus predecesores, MacOS X es un sistema operativo tipo Unix, el cual fue construido sobre la tecnología desarrollada por NeXT en la segunda mitad de los años 80, hasta que Apple compró esta compañía a principios de 1997. Y ya eso fue un repaso de los sistemas operativos actuales y los sistemas operativos del pasado, dividido entre esas categorías. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido que es lo más importante, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.